Bueno, yo voy a hablar sobre el hardware y el software. Primero empezaremos con el hardware, que el hardware corresponde a todas las partes tangibles de un sistema informático. Sus componentes son eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Y hardware es una palabra inglesa que literalmente significa partes duras en español. La clasificación de hardware podemos diferenciar 4 categorías principales. La primera, los periféricos de entrada, que son los que permiten ingresar información al sistema informático o computador, como lo pueden ser un mouse o un teclado. Continuando con los periféricos de salida, que son los que permiten mostrar información al usuario, como lo pueden ser un monitor, un auricular, un parlante o una impresora. El siguiente son los periféricos de entrada y salida, es decir, que son los que permiten enviar y recibir información. Un ejemplo puede ser una pantalla táctil o, por ejemplo, un módem. Y el último son los dispositivos de almacenamiento, que son los que permiten almacenar o guardar información dentro de sí de un periodo temporal o permanentemente, como lo puede ser un disco duro, una SSD o un pendrive. Continuando, el software corresponde al conjunto de programas, instrucciones y datos que permiten ejecutar tareas dentro de un computador. También se lo define como la parte intangible o blanda del sistema informático, el moderador entre el usuario y el computador que controla y coordina todos los dispositivos del hardware, además de las aplicaciones. Su clasificación podemos diferenciar 3 categorías. La primera tenemos los software de sistema, que son los que gestionan el hardware y dan servicio a otros programas, como lo son los sistemas operativos, como por ejemplo Windows, Linux o iOS. El segundo son los software de aplicaciones, que son los que están hechos para satisfacer las necesidades del usuario y que permiten interacciones, como lo pueden ser Word, Excel, Chrome, entre otros. Y el último de la clasificación serían los software de desarrollo o de programación, que son los que permiten crear otros programas a través de sus funciones programando, como lo puede ser el Visual Studio Code o Eclipse. Y nada, eso es todo en parte de hardware y software. El procesamiento de datos es la conversión de datos sin procesar en información utilizable a través de pasos estructurados. El procesamiento de datos incluye recopilación de datos, es la manera en la que las empresas pueden recopilar toda esta cantidad de datos de fuentes como sensores de internet, redes sociales, etc. La preparación de datos es cuando se limpia los datos de una manera en la que nos queden datos de alta calidad. La entrada de datos, que una vez se realiza la limpieza, se procede a introducir dichos datos en un sistema de procesamiento. El análisis, que es cuando los algoritmos y el procesamiento o multiprocesamiento pueden descubrir patrones en Big Data. La salida de datos, que es cuando se puede empezar a visualizar el resultado de dichos análisis mediante gráficos, paneles de control e informes. El almacenamiento de datos, que es como los datos se almacenan una vez procesados en almacenes de datos o en la nube. El procesamiento de datos ayuda a las organizaciones a convertir los datos en conocimiento valioso. Bueno, un sistema de información de empresa, también llamado ERP, es un software que usan las empresas para gestionar sus procesos y operaciones. Se hizo muy popular a finales de los años 90, cuando muchas empresas lo adoptaron en lugar de crear programas a medida. ¿Sí? Implementar uno de estos sistemas es complejo y costoso. Y porque no solo se instala un programa, sino que muchas veces se obliga a cambiar la forma en que trabaja una empresa. En general, el sistema de información es un conjunto de elementos que transforman datos en información útil para que empleados y directivos puedan tomar decisiones. Más concretamente, en la empresa, son programas que permiten registrar operaciones, apoyar los procesos de trabajo, ayudar a la toma de decisiones, mejorar la eficiencia y la competitividad de la misma. Muchos de estos sistemas ya vienen preparados por sí solos, en forma de paquetes estándar que se pueden adaptar a necesidades de la empresa misma, ya sea configurándolos o haciendo desarrollos específicos si es necesario. La arquitectura de von Neumann, se llama así en honor a John von Neumann, fue creada en la década de 1940 y se basa en 3 elementos básicos: procesador, memoria y dispositivos de entrada y salida.
Es una computadora diseñada de esta manera, tanto el programa como los datos se almacenan en la misma memoria en la que está conectado el procesador. Recupera instrucciones posteriores de la memoria y ejecuta las instrucciones correspondientes, implementando así el programa guardado. Los dispositivos de entrada-salida se utilizan para comunicarse con el mundo exterior. En el caso de la comunicación con el usuario, dichos dispositivos serían un monitor y un teclado. Pero en muchos casos, por ejemplo, circuitos integrados, serán principalmente puertos de entrada-salida, buses serie, etc. La arquitectura de Harvard, al igual que el concepto de von Neumann, la arquitectura de Harvard se creó en la década de 1940. Fue propuesto por primera vez por los científicos de la Universidad de Harvard. Es bastante similar a la idea de von Neumann. Aquí también tenemos un procesador que ejecuta instrucciones posteriores y dispositivos de entrada-salida. La principal diferencia es la memoria, en la que la arquitectura de Harvard se divide en dos elementos separados. El primero almacena datos y el segundo almacena el programa. Esta disposición mejora la visibilidad de todo el sistema. La arquitectura de von Neumann se ejecuta secuencialmente, lo que significa que el procesador, para descargar las siguientes instrucciones o datos, siempre debe pasar a la siguiente ubicación de memoria. En el sistema Harvard, estos procesos se realizan en paralelo, o más bien de forma independiente. Es decir, el procesador puede descargar comandos y datos utilizando espacios de direcciones separadas. Flynn en el año 1966 propone clasificar la arquitectura según dos cosas: cuántas secuencias de instrucciones se ejecutan a la vez y cuántas secuencias de datos se procesan a la vez. Con eso salen 4 categorías. La primera es Single Instruction, Single Data. Este es el ordenador de toda la vida. Una sola línea de instrucción trabajando sobre una sola línea de datos, secuencial, sin paralelismo y sin paralelismo real. Como segundo está el Single Instruction Multiple Data. Aquí una misma instrucción se aplica a muchos datos a la vez. Es el haz lo mismo, pero en masa. Históricamente entran los procesadores vectoriales y ciertos arrays de procesadores. Un ejemplo sería el Cray-1 y como el tercero sería el MISD o Multiple Instruction Single Data, donde hay varias instrucciones sobre el mismo flujo de datos. Suena exótico porque realmente lo es. No es común, se mencionan a veces en contexto de tolerancia a fallos o arquitecturas muy específicas, como ciertos arrays sistológicos. También está el MIMD, que sería Multiple Instruction, Multiple Data. Aquí hay muchos cerebros, cada uno con instrucciones y sus propios datos. Esta es la categoría donde casi todos los multiprocesadores modernos están, como sería el Multiple Core, hasta sistemas distribuidos. Y de hecho, dentro del MIMD suelen aparecer dos estilos: SPMD, que sería un mismo programa sobre datos distintos, y el MPMD, programas distintos sobre datos distintos. Acá hay algo a tener mucho ojo. Flynn es útil, pero se queda corto para describir bien cosas modernas como heterogeneidad y también tipo CPU más GPU o aceleradores especializados. Dentro de la organización de memoria está más específicamente dentro del MIMD. La división práctica es por el modelo de memoria, y aquí hay dos mundos. El primero son los multiprocesadores de memoria compartida. Todos los procesadores ven un mismo espacio de dirección, como si vieran en una misma casa. Aquí aparece el Systematic Multiprocessor,
donde acceder a memoria cuesta más o menos lo mismo desde cualquier procesador. Suele haber memoria central conectada por bus, crossbar o redes multietapa, con la principal ventaja de que programar es relativamente sencillo, porque tú haces lectura y escritura normales. El límite principal es la escalabilidad. Cuando crece el número de procesadores, el bus y la contención empieza a ser un cuello de botella. También está el NUMA o Non-Uniform Memory Access, donde la memoria está físicamente repartida entre nodos. Acceder a tu memoria local es rápido, a la remota es bastante lento. Esto escala mejor, pero te exige cuidar la localidad de los datos, donde están tus datos importantes. También está el COMA, o también Cache Only Memory Access. Una idea curiosa, usar la memoria principal como si fuera un gran caché distribuido. Históricamente no tuvo éxito comercial grande por la complejidad de mover y ubicar datos. Como segundo problema serían los multiprocesadores de memoria distribuida. Aquí cada CPU tiene su propia memoria. Si quieren compartir información, lo hacen enviando mensajes. Y esto suele ser más barato y más escalable, sobre todo en clústeres. Pero programar es mucho más exigente porque tienes que pensar explícitamente en comunicación. Aquí entran los MPP, que serían los Massive Parallel Processor, y los clústeres típicos de supercomposición. Y para conectarlos hay topologías con Maya, Toro, Hipercubo o FAT3. Dos problemas técnicos que siempre aparecen y cómo se atacan. Sería que en memoria compartida hay dos monstruos clásicos. Primero, la coherencia del caché. Si tienes varios cachés, es fácil que varias guarden copias del mismo dato. Entonces la pregunta sería, cuando alguien escribe, ¿cómo se enteran los demás de que su copia ya está vieja? Un sistema es coherente si cada lectura devuelve el valor correcto. El más reciente de forma consistente. Para eso hay protocolos típicos, que sería el rastreo como MSI, MESI, MOESI y el MSESIF. Suelen apoyarse en un bus para cotillear transacciones e invalidar o actualizar copias. También están los directorios, que en vez de difundir a lo loco, se consultan en directorio que sabe quién tiene qué. Esto escala mejor, especialmente en NUMA. El segundo problema sería la consistencia de memoria. Esto va de qué valor tengo. Esto no va de qué valor tengo, o sea, qué valor tienen la información, sino del orden de las arquitecturas que se hacen visibles. El modelo más estricto de la consistencia es la consistencia secuencial, como si todo ocurriera en un orden único que respeta el orden del programa. Para los procesadores reales, reordenan cosas para rendir mucho mejor, y así se usan modelos más flexibles, weak, release y herramientas como barreras o fences para marcar. A partir de aquí, orden. Una frase para no confundirte. Coherencia. Históricamente, en los años 60 y 70 hubo un empuje fuerte al SIMD. En los 80-90 despega el SMP y NUMA. Y desde los 2000 el gran giro fue el multicore. Meter más núcleos en el chip porque aumenta la frecuencia y el paralelismo dentro de una sola instrucción. Se topó con límites de energía y complejidad. Hoy lo normal es ver memoria compartida en equipos de uso general y memoria distribuida o modelos híbridos cuando quiere escalar a lo bestia, tipo HPC. Y aunque Flynn y la clasificación UMA/NUMA
sigue siendo útiles, el mundo moderno mete mezclas y heterogeneidad que no encajan perfecto en cajas limpias porque la realidad, como siempre, es más creativa que las taxonomías.